Muchas gracias, presidenta. Congresista Betete. Gracias, presidenta. Entiendo y valoro el espíritu democrático que tiene el Premier y espero que en esa misma línea se pueda mantener y respetar lo que dice la Constitución. Lamentablemente hay asesores que por congraciarse pueden hacer este tipo de video. Seguramente usted dice que esto no incita a nada, pero son mensajes subliminales que van hacia la población y es clarísimo la intencionalidad de ataque al Parlamento. Lo propio ocurrió, Premier, lo propio ocurrió para el referéndum. Los prefectos y subprefectos hacían esa campaña y qué casualidad, hoy también son los mismos que promueven este tipo de enfrentamiento innecesario. Le digo con toda la transparencia, mirándole a los ojos. Nosotros estamos aquí para defender la Constitución por la cual hemos jurado. Yo y usted como Premier también han jurado defender esta Constitución. Y cuando yo me refiero que sí, escucho, veo que hay un consenso que se puede arribar de manera democrática, con desprendimiento, que podemos tomar la decisión nosotros de recortarnos nuestro mandato, es llegar a un acuerdo político. Y justamente, ¿qué es el acuerdo político? Creo que para muchos es difícil entender. El acuerdo político es por lo que estamos pidiendo. Vayámonos todos. Porque yo puedo creer en lo que usted está señalando y está manifestando aquí, lo mismo lo que dice el ministro de Justicia. Pero la verdad, por estos hechos que viene ocurriendo, donde va el presidente, lo único que genera es azuzar a la población contra el Parlamento. El presidente me genera duda de su actuar. Por ello, por su intermedio de la presidenta, le pregunto al Premier si usted pondría las manos al fuego por el presidente Vizcarra y que podría garantizar de que si hay este adelanto, un consenso en donde nos vayamos todos, que él, luego que se apruebe imaginariamente o lo que podría ocurrir en la comisión, él va a tener la palabra de renunciar al cargo de presidente y dejar que el presidente del Congreso pueda asumir y convocar a elecciones inmediatas. Yo lo dudo. Yo lo dudo, ¿por qué? Porque hemos visto en el actuar del presidente Vizcarra que él no tiene el desprendimiento y nada nos garantiza que luego que él pueda pedir un adelanto de elecciones, porque la norma, que si usted lo lee, tiene contenido también oculto, no es tan sincero, que él podría ser posiblemente candidato inmediato. Entonces, no hay una verdadera ni transparencia posición del presidente Vizcarra. Creo todos los que hemos expuesto aquí hemos sido claros y transparentes. Vayámonos todos, apostemos por esta fórmula. Presidente Premier, por su intermedio, usted exhorta, le conversen, pueden llegar a una flexibilidad con el presidente Vizcarra, que renuncie a la vicepresidenta y convoquen a elecciones inmediatas. Eso realmente sí puede hablar de un desprendimiento. Lo demás simplemente son discursos para las plazas, discursos para las calles, pero no es un verdadero sentimiento de abordar. Y sí tengo que decirle de manera clara y puntual que no hay una crisis institucional, podríamos decir, para que pretendan acusar al Parlamento. De todos los argumentos que usted ha mencionado, los actos de corrupción, la corrupción no está en el Congreso, la corrupción está en el Ejecutivo. Odebrecht, ¿a quién corrompió? Al Ejecutivo. ¿Quiénes son los grandes responsables en las obras que se han dado? ¿Quiénes los han licitado? No es el Congreso, lo ha licitado el Ejecutivo. Entonces creo, busquemos la solución del país, pero sin tratar de ocultar las verdaderas intenciones que tienen. El gran enemigo
del país en este momento es la corrupción, es la pobreza, que usted y el presidente Vizcarra y todos los ministros están en la obligación de poder solucionar los grandes problemas que tiene el país. Gracias, presidenta. Por excepción, la congresista Espinosa. Congresista, han sido 2 interrupciones y una por excepción que la concedió el presidente del Consejo de Ministros. Tendría que pedírsela a él, que es el que está concediendo. No, el ministro de Justicia se la va a conceder. Congresista Espinosa. Muchas gracias, Con un minuto presidenta. de receso nuevamente, congresista Espinosa. Le toca a usted. Aquí. Los recesos. Bien, son 11 de la noche con 35 minutos. Se inició esta exposición y este debate aproximadamente a las 4 de la tarde con 48 minutos. Ya van más de 7 horas de esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, en donde se ha expuesto sobre este proyecto de ley que propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, siendo las 11 de la noche con 36 minutos en vivo. Ahí tenemos justamente el reloj en el hemiciclo principal del Congreso de la República, donde se llevan las sesiones del Pleno y que según ha planteado la congresista Jenny Vilcatoma, ella señaló durante su alocución esta solicitud de que el Pleno no se realice el día de mañana, señalando el video de la presidencia del Consejo de Ministros y también la marcha a realizarse. Ella ya ha añadido que va a votar en contra del proyecto de adelanto de elecciones. Ahora último, quien ha estado haciendo uso de la palabra es la congresista Karina Beteta, quien al mismo tiempo es vicepresidenta del Congreso de la República, quien ha pedido que se dé una solución a este tema, pero lo que sí no se debería de hacer es ocultar la verdad, pues presentando diferentes documentos con este proyecto. Sigamos. Y saludo el talante de diálogo que nos muestra siempre el Premier, pero también mi preocupación. Cuando se discutieron aquí los proyectos en el anterior paquete de reformas y proyectos de ley, al final de la votación, y además hoy día usted también ha repetido, el Ejecutivo señala que se burló la confianza. El Congreso burló la confianza que había otorgado a través precisamente de la cuestión de confianza. Entonces yo me pregunto, porque los he visto a usted, al ministro Ceballos, exhibir muy orgullosos los 4 proyectos que el Congreso aprobó. Entonces yo digo, aquí hay una incoherencia. O sea, por un lado, está muy molesto y señala el Ejecutivo que el Congreso burló la confianza. Sin embargo, un día antes de vencerse el plazo, salen muy orgullosos diciendo que gracias al Ejecutivo se ha logrado una gran reforma para cambiar la política. Entonces, y esa es mi preocupación ahora. Usted también nos vuelve ahora a señalar efectivamente que nos dice que lo haga el Congreso. Nosotros traemos la propuesta nuestra, esta es una propuesta nuestra, y queremos que la haga el Congreso. ¿Qué nos garantiza, después de haber visto ese video que dice, es un deber, y un deber es una responsabilidad y una obligación? Entonces, ¿qué nos garantiza cuando nosotros hagamos lo que sabemos hacer, legislación? Pero además no solamente el Congreso legisla, como se ve y dice, sí, el Congreso que se dedica a legislar, el Congreso hace control político, el Congreso hace representación y el Congreso, en el marco del control político, hace fiscalización, que son las tareas fundamentales señaladas y reconocidas en la Constitución. ¿Qué nos garantiza? ¿No? Que de aquí a aprobemos la propuesta, de aprobarse o de discutirse, no le guste al Ejecutivo, y sin embargo vuelvo a expresar la preocupación que yo tengo. O sea, por un lado digo, me burlaste la confianza y por eso yo cuestiono, y sin embargo
después muestro orgulloso los cuatro proyectos que este Congreso sancionó. O sea, esa incoherencia me preocupa porque ahora nos vuelve a decir lo mismo. Venimos con buena voluntad para que lo haga el Congreso, pero cuando el Congreso hace su trabajo, porque además no tiene mandato imperativo y tampoco puede ser coaccionado, si no le gusta al Ejecutivo, o sea, nuevamente vamos a estar en la misma situación. Esa es mi preocupación. Vamos a repetir la historia. Esa es la preocupación. Presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio agradecer a la congresista Marisol Espinosa por su pregunta. Creo que hay una manera de comprender esto. Nosotros, por supuesto, que presentamos con orgullo los 4 proyectos de ley que ya son ley. Y reconocemos, además, que pasaron por el esfuerzo conjunto del Congreso. Pero recordemos un par de antecedentes. Primero, que presentamos 12 proyectos de ley. Y no olvidemos, por su intermedio, señora Presidenta, que no hicimos con cuestión de confianza de los proyectos de ley inicialmente. Recordemos que no hicimos con cuestión de confianza, que ofrecimos al Congreso la discusión de unos proyectos de ley fruto de una comisión de alto nivel independiente. Recordemos que luego nosotros nos sentimos en la obligación de hacer cuestión de confianza y que elegimos 6, no todos. Por ejemplo, no elegimos aquellos proyectos de ley que tienen que ver con la relación entre Ejecutivo y Legislativo, para que no se sienta que estamos forzando al Congreso. Elegimos 6. El Congreso, mayoritariamente, nos otorgó la confianza, nos dijo, sí, vamos a apoyar con el rango del debate, pero vamos a apoyar estas iniciativas. Y consideramos que en particular hubo una de la que se nos apartó, pero nos parece respetuosamente que no es algo que a lo que uno pueda aproximarse interpretativamente a nivel porcentual. Les dimos el 85% de la confianza. No quisiera que entremos en esa discusión. Y nuevamente quiero terminar diciendo esto. Siempre hemos visto la reforma política, la cuestión de confianza y ahora el proyecto de ley de adelanto de elecciones como algo que no está pensado en contra del Congreso. Sí podemos entender que desde el Congreso se perciba así. Y de hecho, eso es un punto que abona a favor de nuestra tesis de que es la polarización la que nos hace presumir que permanentemente una iniciativa es en contra de. Podemos discrepar, pero es así como lo sentimos nosotros. Entonces, que haya 4 que se hayan aprobado, por supuesto que nos produce orgullo porque tenemos la convicción de que vamos en la dirección correcta como país. Pero sentimos que lo que se nos había ofrecido no se cumplió respecto al tema de la inmunidad. No estamos aquí para discutirlo en este momento, pero eso es lo que sentimos. No es entonces contradictorio. Y recordemos una cosa más, estamos trayendo esta propuesta la hizo el presidente, y está, así como hicimos con la reforma política originalmente, está en manos del Congreso, sin cuestión de confianza de por medio. Está nuestra propuesta. Creemos, la solución es que cortemos este ciclo de enfrentamiento producto de las condiciones que hemos señalado. Creemos que eso sería sano para el país. La propuesta del Ejecutivo es esta. Gracias, señora Presidenta. Gracias. En nombre de la Presidencia tiene la palabra el Ministro de Justicia. Voy a considerar al señor Clemente, por favor. Congresista Clemente. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Ante la intervención de la congresista Beteta sobre el tema de los hechos de corrupción que se habían generado en el tema del Ejecutivo, quiero precisar, Presidenta, no es en nuestro gobierno. Los hechos de corrupción que se han generado con Odebrecht son en otros gobiernos pasados y que ha manchado la clase política. Hay financiamiento, ¿no?, de Odebrecht a varios partidos políticos, que ahora hay personas detenidas y otros que están en investigación. Entonces, esa es la crisis que ha generado, que ha manchado la política, un poco para tenerlo claro en ese contexto. Y por otro lado, cuando nosotros no éramos gobierno, existía el Club de la Construcción y ganaban obras por encima del 110%. Cuando asumimos, nosotros reducimos eso al 96%. Hechos concretos, eso demuestra la transparencia, ¿no?, y de la lucha contra la corrupción.
Entonces creo que eso debe quedar totalmente claro, Presidenta. Señor Ministro de Justicia. Sí. Presidenta, gracias. Casi medianoche. Ha sido bastante interesante este arduo e interesante debate. Presidenta. 30 segundos me dice la Presidenta. Ya no sería democrático decirme 30 segundos, ministro, por intermedio suyo, Presidenta. Solo como precisión, ministro, por intermedio suyo, Presidenta, cuando yo dije que es el mejor Congreso, sí, pues aquí se ha desmantelado. Y mejor porque hemos sido cooperantes. Yo he votado por la confianza y me siento satisfecha porque el Perú se merece lo mejor, porque el Perú está bien en términos económicos, si no hay que hacer una buena distribución, no hay una crisis. Lo que sí llama la atención es azuzar a la población. Ministro, usted es de justicia. ¿Cuántas personas pueden faltarnos el respeto a nosotros? Nosotros también tenemos un nombre y un apellido, también tenemos derechos. A eso no hay que llegar. Usted tiene experiencia en este Congreso. El pueblo va a pedir muchas cosas, pero también el pueblo quiere que seamos reactivos en reformas que conlleven al desarrollo. Solo eso quería hacer notar, y siempre lo voy a hacer por el bien del país, pensando en el bien común. Y debemos de sumarnos a eso a través de consensos, a través de diálogos. Y ustedes tienen más experiencia en la política y son técnicos. Y hagamos una verdadera política sin azuzar, porque también nosotros tenemos derechos fundamentales. Si se puede esto, no tenemos que evitar, y en nuestras manos está. Ya es potestad del Congreso tratar esta reforma, pero sí también aclarar hasta cuándo la Junta Nacional de Justicia se va a implementar. ¿Hasta cuándo vamos a corregir de verdad los actos de corrupción, pero sin tener implementada la Junta Nacional de Justicia, que hemos trabajado mañana, tarde y noche, y con ustedes hemos llegado a consensos? Y entonces también, Presidenta, por intermedio suyo, a usted también se le ha pedido, el piso tiene que estar parejo, la modificación del artículo 117, la inmunidad presidencial, y la Junta Nacional de Justicia, que esté implementada, el piso parejo. Vámonos todos mañana. Hay que ahorrarle al país. Por un año de gobernabilidad vamos a gastar 700 millones. Creo que no. Eso lo dejo en interrogante y espero ser entendida, escuchada, a favor del bien común. Ministro de Justicia, por favor, implementemos la Junta Nacional de Justicia. Democráticamente me he pasado los 30 segundos. Espero no haber ofendido lo que me ha concedido. Gracias. Ministro de Justicia. Gracias. Empiezo por lo último. La Junta Nacional de Justicia fue impulsada por el Ejecutivo y finalmente se dio una ley orgánica aprobada por este Parlamento, al cual se acumularon 8 iniciativas legislativas de los señores parlamentarios. Es decir, se consensuaron 9 iniciativas. Y yo quiero dejar constancia expresa de un argumento que nos ha sido trasladado. En el texto original propusimos que la Secretaría Técnica descanse en servir como un ente especializado. No lo aprobaron, porque dijeron que esto era involucramiento en exceso del Ejecutivo. Hoy se está reclamando que Servir pueda dar este asesoramiento técnico. Solamente lo veo como una contingencia, ¿correcto? Ahora, nosotros no tenemos mayor incidencia allí porque la comisión especial que tiene bajo su responsabilidad de implementación es autónoma y allí no participa ningún miembro del Poder Ejecutivo. Lo segundo, se ha puesto en tela de juicio, con la mayor consideración, tanto del Premier como de mi persona, nuestro apego al orden constitucional y nuestro apego a los principios democráticos. Y yo quiero asentar una premisa. El Premier y mi persona como Ministro de Justicia somos demócratas no por oportunidad, sino por formación y por convicción. Así que eso no se puede poner en tela de juicio. Lo segundo, se ha advertido en una de las participaciones finales si se pondría las manos al fuego por el señor presidente y
la pregunta me parece pertinente, porque en principio pareciera ser que no se ha entendido los alcances de lo que es este proyecto de ley de reforma constitucional. El 112, en su segundo acápite, señala expresamente que aquel vicepresidente que asume el cargo de presidente también está imposibilitado de ir a una reelección. ¿Y quién lo plantea? El Poder Ejecutivo. Uno. Lo segundo, estamos planteando en las disposiciones transitorias especiales, que van a ir en la parte final de la Constitución, que nos vamos todos. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Parlamento andino. Y estos tres espacios políticos deberían ser elegidos en elecciones generales el tercer domingo de abril del próximo año. Esa es la propuesta. Ahora, ¿qué garantía, qué certeza? La mejor garantía y certeza es que se apruebe la modificación al 112. Y un aspecto que el Premier ha enfatizado, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de ley de reforma constitucional. Y para llegar a una reforma constitucional se tiene que seguir los procedimientos preestablecidos en el 206, que están predeterminados para una reforma constitucional. Se ha reclamado, y lo he anotado hasta en 3 participaciones, de que en el caso del señor Fujimori, él renunció. Y no es cierto. Voy a dar el dato histórico porque es importante mencionarlo nuevamente. El 16 de septiembre del 2000, el presidente Fujimori anunció el adelanto de elecciones y a efecto de ello reaccionó el Parlamento. Y en una primera legislatura que se desarrolló el 5 de octubre del 2000 y en una segunda legislatura que se desarrolló 3 días después, o sea, se ajustaron las legislaturas, el 8 de octubre del 2000, es que se aprueba la ley 25.365 que acorta el plazo de 5 años a 1 año. Después de ello, que se apruebe esta reforma constitucional, ¿quién convoca elecciones? El señor Fujimori. El 8 de noviembre del 2000, a través del Decreto Supremo 028-2000. Después él se va de viaje y no retorna, recuerdan ustedes. Se reacomoda la parte institucional en el país, se declara la vacancia, asume el cargo Valentín Paniagua y las nuevas autoridades ratifican esa convocatoria de elecciones. No fue al revés. Estoy diciendo el orden cronológico del dato histórico para ordenarnos. Lo segundo, yo lamento que no esté el congresista Miguel Torres, pero él advertía en la primera participación que se dio, ¿no? El Ejecutivo nos trae una única solución. Y por supuesto que tenemos que traer una única solución. Estamos impulsando una iniciativa de reforma constitucional. Y una iniciativa normativa no puede traerte 1, 2 ni 3 fórmulas. Te trae una fórmula. Si hubiéramos querido traer diversas reformas constitucionales, cada cual iría respectivamente en su propuesta de ley. Lo segundo, se ha reclamado, y yo respeto los puntos de vista políticos, y haciendo una invocación a que el presidente tenga la valentía de renunciar. Y yo respeto todas las opiniones, y también quiero que respeten la mía. No tuvo el presidente la valentía, hace 1 año, de convocar a una sesión extraordinaria de este Congreso para decidir el futuro del Consejo Nacional de la Magistratura y finalmente remover a sus integrantes. Fue el presidente que lo convocó. No fue el presidente que el 28 de julio del año pasado anunció aquí en el Parlamento las 4 reformas constitucionales que se convirtieron finalmente en reformas constitucionales a través de un referéndum del 9 de diciembre. ¿Quién lo impulsó? ¿Eso no es un gesto de valentía, de decisión, de carácter, de responsabilidad política? Cada quien seguramente tiene su propia percepción de las cosas. Todos tenemos la nuestra. Y por eso yo en democracia respeto todo tipo de opiniones. En el tema persistente hasta el último momento, desde que hemos empezado, ¿no? Los 700 millones puestos como previsión presupuestal para las elecciones del próximo año. Y miren el término que he utilizado, previsión presupuestal. Porque estamos hablando de un proyecto de ley de presupuesto. El economista, yo le preguntaría a un economista, ¿qué es un presupuesto? Miren, es un presupuesto. Un conjunto de supuestos. Porque la dinámica económica es esa, como que se puede dar, como no se puede dar. Y aquí estamos hablando de un proyecto de presupuesto que ustedes bien lo han precisado, va a pasar por el filtro. Mañana está el señor Premier con el ministro de Economía sustentándolo. Este Parlamento tendrá que aprobarlo antes del 30 de noviembre. Nosotros somos dueños de una iniciativa. Esto no se ha convertido en ley. Quien finalmente va a autorizar que se convierta en ley es el Parlamento. Pero estamos siguiendo el curso regular del procedimiento legislativo establecido en el reglamento y establecido en la Constitución del Estado. Mi distinguida colega, no voy a dar nombres para que no me digan por alusión, nos reclama, han jurado a la Constitución.
Y por supuesto que hemos jurado, como demócratas y como cristianos, y no renegamos de ese gesto. Y por ello hemos traído a este Parlamento una iniciativa de reforma constitucional apegada al artículo 206. No nos hemos salido de ello. Apegado al 206. Vamos a explicar a renglón seguido lo que nos dicen. Esta propuesta de ley no resiste el menor análisis jurídico. Tengo acá el oficio que acompaña el proyecto de ley 4637. Y decimos textualmente, dirigido al presidente del Congreso, señor Lechea, sírvese disponer su trámite con carácter de urgencia según lo establecido en el artículo 105. Está en la Constitución. No estamos inventando nada. ¿Qué significa el carácter de urgencia? Darle un carácter preferente. No, se ha puesto en tela de juicio, por eso lo preciso. Y a renglón seguido indicamos por la vía del referéndum. Y se objeta que esto no tiene el menor rigor jurídico. Y tengo acá una de las propuestas del 9 de agosto de las 4 que presentamos el año pasado, y es el mismo texto. El mismo texto, acá lo tengo. Y nadie lo objetó en aquel entonces. Se dice que este recorte del mandato, o de los mandatos, tiene un sesgo o un olor a chavismo. ¿No? Sí nos han dicho. Y se persiste en el tema. Y es más, yo escuchaba a un politólogo, creo que decía, es bien extraño, ¿no? Cuando lo común es que un gobernante haga referéndum para prolongar su mandato, este presidente acorta su mandato. Bien extraño, ¿no? Sí, pues, bien extraño. Porque no estamos acostumbrados a la decencia, transparencia y responsabilidad política en nuestro país. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El ser sincero en este país, el tener una percepción política clara y sobre la mesa, es pecado. Está prohibido. Se prefiere un presidente que oculte las verdades o que diga verdades a medias tintas. Acá se ha puesto el argumento sobre la mesa, con claridad y transparencia. Estuvimos, algunos parlamentarios aquí presentes me acompañaron, en un evento en el Poder Judicial. Si no me recuerdo, creo que era el Día del Juez. Y en su participación el señor presidente José Luis Lecaros expresó que esta crisis a la que está sometida el país es producto de las elecciones del 2016. Lo dijo una persona que está relacionada más a la judicatura que al escenario político. Y no hemos tenido la capacidad, por eso lo he expresado bien en la parte introductoria del señor Premier, esta crisis política tiene dos responsabilidades, ejecutivo y legislativo. Y no hemos tenido voluntad o capacidad de mejorar ese entendimiento. Y por eso alcanzamos esa propuesta, asumiendo mutuas responsabilidades. No le proponemos una salida al Ejecutivo, mira, yo me voy y tú te quedas. Le proponemos una salida al país, de mejorar su representación, de legitimar a sus representantes, de fortalecer sus modelos democráticos, pero sobre todo de darnos mejores formas institucionales. O sea, ¿qué nos falta? Creo que esta es una propuesta que no está siendo entendida en la real dimensión como ha sido sometida a consideración de este Congreso. Un aspecto adicional, en el tema del referéndum, el artículo 33 lo dice con claridad. ¿Qué materias no pueden estar sometidas a referéndum? Materia tributaria, materia de tratados y materia de derechos humanos. Lo tenemos claro. Pero también la riqueza que nos ha dado la jurisprudencia constitucional nos ha dicho, aunque el 206, si lo revisan, no nos indica, oye, ¿qué materias no puedes reformarlas? Sino ha sido una construcción de la doctrina jurisprudencial que nos dice, por ejemplo, la forma de gobierno no es materia reformable. Materia de derechos humanos no es materia reformable. ¿Correcto? Pero en este caso estamos hablando de un procedimiento para acortar el plazo del mandato. No hay ninguna prohibición. Y por esto no acabo de entender dónde está la inconstitucionalidad de este acto. Y más aún, cuando yo hacía reseña a lo acontecido el año 2000, que más o menos tiene el mismo contexto al presente, me provoca una interrogante sin ánimo de sarcasmo. ¿Por qué ayer sí fue constitucional y hoy día deja de ser constitucional? ¿Por el escenario político de ayer diferente al de hoy? Posiblemente, pero yo no me quedo en el escenario político. Estamos hablando del esquema de la sostenibilidad o argumentación jurídica. No varió de ayer a hoy. Al final le voy a otorgar, por favor. No varió. No está el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, lamento que se haya ido, tampoco está el congresista Violeta, lamento que se haya retirado. Sin embargo, es necesario precisar algunos conceptos de la dogmática constitucional. En la Constitución
también le llaman la Carta Magna, también le llaman documento político. Y yo prefiero quedarme con este último concepto, documento político. Su aplicación, su interpretación es jurídica, pero esencialmente es política. Y miren, es tan política que la mayoría de textos constitucionales, no solo en nuestro país, sino del derecho comparado, no son producto de riguroso seguimiento de sus mecanismos de reforma, sino son productos de reacciones sociales. Es decir, es la propia comunidad, la propia ciudadanía quien impulsa cambios constitucionales. O sea, y no es un argumento construido para el momento, no, es una realidad ineludible para nuestro país. ¿Cómo se dio el texto de 1979? Salíamos de un gobierno militar. ¿Se siguió el procedimiento del texto del 33? ¿Cómo llegamos a la Constitución del 93? ¿Seguimos el procedimiento preestablecido del texto del 79? ¿Cómo llegamos? O sea, no desmerezcamos el dato histórico de nuestro país. En el tema de las observaciones de la constitucionalidad, y ahí quiero arribar para ir cerrando. Ya cité como referencia lo aconteció en el año 2000. Pero tenemos una referencia histórica inmediata, el 2018. El 2018 hicimos uso del mecanismo establecido en el 206 y también propusimos reformas constitucionales. Y también planteamos referéndum. El mismo procedimiento. Y este Parlamento lo aceptó. Ya no estoy en el 2000, estoy en el 2018. El mismo procedimiento y apegado a la Constitución. ¿Qué vicio de constitucionalidad tiene? Y el 206, para entrar al detalle, dice: ¿quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Los parlamentarios, el 0.3% de ciudadanos, y el presidente de la República. ¿Dónde está el vicio? Luego señala dos procedimientos para la reforma. Uno, una mayoría absoluta de votos más referéndum. Es el que estamos siguiendo. Y si no procede este, el segundo mecanismo. Dice, con una mayoría de 2/3 y en 2 legislaturas ordinarias continuas. ¿Por dónde estamos escapando al marco constitucional? O sea, ¿por dónde es la fuga para romper o estropear nuestras fórmulas democráticas? Y la verdad que no encuentro salida alguna, ¿no? Y ya lo que ha dicho una congresista, y perdonen que la reitere en la cita, ¿no? Sí, pues justamente, la Constitución no prevé la propuesta que nos está alcanzando el Ejecutivo. Y tiene razón. Y porque no la prevé, estamos trayendo pues una reforma constitucional para que la prevea, con los procedimientos preestablecidos y para que sea regulado y aprobado por la instancia que tiene que aprobarla. ¿Quién es? No es el Ejecutivo, es este Congreso. Como gobierno, apenas asumió el cargo el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, estableció cuáles son los lineamientos de su política general de gobierno. Fueron 5. Las 2 primeras, lucha contra la corrupción, y la segunda, que es reforzamiento de la institucionalidad. Y yo me quedo en esto último. Yo no quiero apegarme a mis argumentaciones porque podría pecar de subjetivo, pero lo he dicho por Víctor Andrés García Belaúnde, autor también de un proyecto. ¿No es necesario dotar de mayor legitimidad a una institución rectora que es pilar de nuestra democracia? Por supuesto que sí. Si quieren, saquemos el proyecto del Ejecutivo y quedémonos con el proyecto alcanzado por un miembro de este Parlamento. Y van a encontrar coincidencias. Este no es un factor sorpresa ni una iniciativa que de una u otra manera viene a tomar de costado a los señores parlamentarios. No, es coincidente con proyectos ya anteriormente presentados. Y es coincidente especialmente en la argumentación. O sea, la exposición de motivos de uno que otro proyecto, en el fondo, tiene la misma sostenibilidad. Y aquí sí quiero proponer mi señal de preocupación. Por parte de este gobierno no hay actitud y menos mensaje golpista. Eso no. Eso está vedado con nuestras propuestas, con nuestro comportamiento, con nuestro pensamiento y con nuestra decisión política. No distorsionemos o menos tergiversemos. Cuando se ha hablado de extremismos, es la posibilidad cierta de que propuestas políticas de extrema derecha o de extrema izquierda puedan hacer caldo de cultivo de esta confrontación que se está dando entre órganos constitucionales, como lo es el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Finalmente, Presidenta, se han dado pasos importantes. Se ha despertado preocupación, y la comprendemos, de una movilización que mañana se está poniendo de conocimiento público. Y creo que no hay que tenerle miedo.
son las formas democráticas de que legítimamente la ciudadanía pueda expresarse. Y más aún, ¿no? Hay que saludar de que ya dejamos de ver a nuestros ciudadanos como ciudadanos pasivos que son convocados cada 4 o 5 años para elecciones. Ahora tenemos activismo político. El ciudadano se informa, el ciudadano opina. Y obviamente esperemos que en las elecciones próximas decida de mejor manera. Esa no es una forma de mejorar nuestra institucionalidad, nuestra democracia. Es lo que persigue finalmente esta propuesta normativa de reforma constitucional. Presidenta, yo le agradezco por su tiempo y paciencia y estaremos prestos a poder resolver inquietudes finales. Gracias.